Muy buenas tardes, recomenzamos nuestro curso de cálculo integral. En las clases anteriores, en la última clase en particular, estuvimos trabajando en aplicaciones de la integral. La primera de ellas era la idea de área, y ahí había que hacer la distinción de cuál área, digamos, porque si hablamos de área bajo la curva, en una curva negativa, sería como lo que está por acá. Entonces, en general, vamos a hablar del área entre la curva y el eje de las X. Y cuando hablamos de esa manera, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando considero esta función que está acá, que es simétrica con respecto a este punto, esta área es exactamente igual a esta área, y al integrar, si yo integro esta función así tal cual, me da cero. ¿Por qué? Porque estas áreas no solo son iguales, sino que entre comillas está un área negativa. ¿Ok? Entonces, porque tiene alturas negativas, si ustedes quieren, en la formulación de Riemann. Eh, Así que si lo que uno quiere es saber el valor numérico, ¿cierto?, de esta área, lo que uno tiene que hacer es tomarle valor absoluto, que equivale a reflejar esto acá, y de esa forma el área que encierra una curva f, una función f, que hay encerrada entre ella y el eje de las x, va a estar dada por esta integral. Y cuando yo quiera saber el área geométrica, si ustedes quieren, que hay entre dos funciones, también le tomo valor absoluto a la diferencia y la puedo obtener así. Y vimos algunos ejemplos de eso, en particular calculamos el área de una circunferencia y qué sé yo. Después de eso, vimos también la clase pasada que si yo pienso en una función como una curva, ¿cierto? Una curva en general, no algo curvo, sino algo que va cambiando. Y yo me pregunto, bueno, si quisiera hacer una maqueta de esta función con alambre, ¿qué tan largo tendría que ser el alambre? Eh, si esto fuera cerrado, yo le diría cuál es el perímetro directamente, pero como las funciones no son curvas cerradas, sino que son curvas abiertas, eh, la, hablamos del largo del alambre para construirlo, y ese largo vimos que se podía calcular de esta manera, que era igual a esa integral. Y hoy día lo que vamos a ver es algo que a los estudiantes les gusta mucho, que son los sólidos de revolución. ¿Qué cosa es un sólido de revolución? Toda la historia va a empezar con una función. Voy a dibujarlo mejor. Imagínense ustedes que tienen una función, ahí está, ¿cierto?, el eje de los distintos ejes. Y acá tenemos una función que no cambia de signo, es lo único que le vamos a pedir. Si esto fuera, si ustedes quieren, de alambre, si esto fuera todo de alambre, siempre me digo que cuando lo hagas físico voy a tener las cosas de alambre para hacerlo en esencial. Yo podría tomar desde esta punta el alambrito y hacerlo girar así con mis dedos. Y si lo hago girar, lo que va a pasar es que este va a girar así. Y se me va a formar un cuerpo, un objeto. Eh, o de otra manera, no sé si alguno de ustedes conoce los tornos, pero los tornos de madera son unas máquinas donde uno pone un trozo de madera, lo hace girar, y uno lo empieza a trabajar y, por ejemplo, hace estas típicas patas de las mesas que tienen formas bonitas y todo eso se hace a través de algo que gira y se va trabajando. Entonces, de la misma manera, si yo tomo esta curva y la giro, produzco un sólido, y también podría girarla hacia el otro lado, ¿eh? Girarla con respecto a este eje, tomarlo acá y girarlo así horizontalmente, y voy a producir unos sólidos en ese sentido. Entonces, según como yo rote, voy a producir obviamente un objeto distinto. Eh, a ver, una cosa muy básica, por ejemplo, para que fijemos idea. ¿Qué pasa si yo tomo una función constante y la roto con respecto a ese eje? No sé si están de acuerdo que lo que se me va a formar es un cilindro. ¿Sí? Y si en vez de tomar una función constante, yo tomo una semicircunferencia, cuando yo la rote con respecto a este eje, si lo roto así, obtengo una esfera. Si la roto con respecto a este de acá, obtengo una semiesfera, la mitad nomás, la mitad de arriba. ¿Se fijan? Entonces, esto de producir objetos a partir de rotaciones es bastante natural y algo que pasa en el mundo real. Incluso cuando uno piensa, por ejemplo, en los tornos de madera o en los tornos de greda, ahí uno va girando la greda y le van dando forma y va quedando con formas. Al final del día, con respecto al eje
de giro, que es lo que uno le llama el eje de simetría, el eje de rotación, con respecto al eje de rotación, los puntitos siempre describen circunferencias, ¿no? Entonces yo describo circunferencias y formo un cilindro en este caso, acá describo circunferencias y formo una semiesfera cuando giro hacia el otro lado. Ahora, por ejemplo, acá tengo un dibujo más bonito, tengo una función f, que es como una especie de función, digamos, raíz de 1 más x, por ejemplo, o perdón, en este caso de x menos 1, y la roto, y obtengo algo que parece como una especie de embudo, ¿no? Por darle un nombre. Eh, al revés, si tengo, por ejemplo, esta especie de parábola, y yo la giro, lo que obtengo es esa figura que está ahí, ¿sí? Como un vasito, como un cuenco. Entonces, eh, son dos posibilidades de construir, dos maneras distintas de construir cuerpos geométricas, rotando curvas alrededor, ya sea el eje Y o el eje Y. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que solo conociendo f somos capaces, de manera muy sencilla, de calcular el volumen de este sólido engendrado. ¿Ok? Ya sea con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Y eso es la primera proposición que vamos a tener hoy día, y es que si tengo una función f que sea que su cuadrado, que f cuadrado sea integrable, entonces el volumen del sólido de revolución engendrado al rotar con respecto al eje X es simplemente pi veces la integral de f al cuadrado. Y por otro lado, si x por f es integrable, cuando yo rote con respecto al eje Y, el volumen de ese sólido de revolución engendrado, que acá es menos evidente, ojo con eso, porque cuando yo giro la parábola me da la sensación que me quedo con un vasito por arriba, pero yo implícitamente estoy diciendo que lo que voy a rotar es como todo eso, ¿sí? Entonces es como, lo que roto, si ustedes quieren, es toda el área debajo de la curva. Toda el área debajo de la curva se lo roto y obtengo este como es un vaso, realmente un vaso, ¿sí? Y este vaso por dentro tiene un sacado como los vasos, ¿sí? Realmente una forma muy sofisticada de producir vasos con distintas formas, con distintas figuras interiores, pero por fuera siempre es un cilindro. Y en ese caso, el volumen que voy a producir está dado por esta fórmula de acá. Ya, antes de hacer la demostración, probablemente tal, veamos un par de ejemplos, porque quizás eso nos ayude. Entonces, nada de demostración, ejemplos. Y el primer ejemplo va a ser súper sencillo, el volumen de un cilindro. Entonces, me gusta esta materia porque permite darse cuenta de que uno siempre está modelando, que uno siempre puede modelar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un cilindro? Un cilindro es un cuerpo que tiene esta forma, ¿cierto? Que tiene dos caras que son circulares y por el lado, digamos, es recto, ¿no? No sé cómo explicarlo mejor. Pero el cilindro no tiene idea, los cilindros existen en la realidad, ¿no? Existen los tarros de café, y el tarro de café no está puesto en un eje simétrico, no está en el eje de la X, no está en el eje de la Y. Entonces, en el cilindro a mí lo que me importa, uno siempre dice, mira, yo tengo un radio y tengo una altura. Eso es todo lo que yo sé de mi cilindro. ¿Cómo yo tomo eso y lo convierto para poder aplicarle mi fórmula? Bueno, simple pues. Eh, de hecho, hagámoslo primero rotando con respecto al eje de las X. Si quiero rotar con respecto al eje de las X, significa que voy a tomar bueno, de hecho quería hacerlo, voy a tomar entre 0 y h, eso va a ser h, una función constante f igual a r. Y resulta que cuando yo hago esa constante f igual a r, si yo lo roto con respecto al eje de las x, obtengo justamente un cilindro de radio r, ¿cierto? Ahí se me dibuja una cara de radio r y de altura h. Y la fórmula me dice que su volumen, porque estoy rotando contra la x, y que la fórmula de arriba es pi veces la integral entre a y b, en este caso, perdón, integral entre 0 y h, de f al cuadrado, f en este caso es la constante r cuadrado con respecto a x, no depende de x, es una constante, así que esto es simplemente pi por r cuadrado por h, que es una fórmula conocida para el volumen de un cilindro.
¿Era esa la única posibilidad de modelación? No, yo podía pensar, mire mi cilindro, está paradito, así que naturalmente yo lo voy a modelar como una función que entre 0 y h, perdón, que entre 0 y r tiene altura h, y eso, si yo lo roto con respecto a ese eje, esto que está acá me queda, me dice que el volumen va a ser igual a la integral, a pi veces la integral entre 0 y r de la función, perdón, de x por la función, o sea, x por h, con respecto a x. La h es una constante sale, la integral de x es x cuadrado medios, evaluado en r me da r cuadrado medios, eh, dividido por, fíjense que un 2pi, me faltó un 2 ahí. B es igual a 2pi, ahí sí. 2pi x, entonces me queda r cuadrado medios menos 0, así que esto es simplemente 2pi por h por r cuadrado medios, se me van los dos y me queda exactamente la misma fórmula, porque el objeto físico, geométrico que yo estoy describiendo, que es el cilindro, no tiene idea de cómo yo lo estoy modelando, cómo, entre comillas, lo estoy simulando. Él existe y tiene su volumen, que es simplemente pi por r cuadrado por h. Bueno, ahora que chequeamos que en ese caso simple y conocido la fórmula funciona, demostrémosla. Entonces la demostración pasa completamente por el dibujito que tenemos acá. Si ustedes se fijan, si yo miro, si este es mi intervalo A, B, si yo hago particiono mi intervalo, llega un momento en que el volumen que yo genero lo puedo en cada intervalito aproximar por el volumen de ese cilindro, ¿no? Ese cilindro, que tiene altura, si ustedes quieren, de x, o delta x, mejor dicho, y que tiene por radio esencialmente f de x. Así que, dando por conocida la fórmula del cilindro, del volumen de un cilindro, nos damos cuenta que yo puedo aproximar, entonces, coloquemos caso, rotación con respecto a x, yo tengo que el volumen, yo lo puedo aproximar, se parece, ¿cierto?, a la suma cuando de i igual 1 hasta n, de pi por el radio al cuadrado, que en este caso es f de xi, por delta de xi. Yo tengo que, por ejemplo, en este punto el cilindro me va a quedar más chiquitito, ahí me queda más grande, y así sucesivamente. Podría después quedar más chico también, o sea, este es un caso particular. Pero en cualquier caso, uno ve que el volumen que estoy engendrando se parece a esta suma de volúmenes de cilindros de ancho delta X o de altura delta X, y que el volumen que yo quiero considerar debiera ser el límite cuando el paso a la partición se va a cero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esto que está acá es una suma de Riemann. Entonces, si yo tomo el límite, si defino B, si ustedes quieren, porque acá yo lo puse que eso se parecía, pero yo también puse, mira, el B, el volumen, no es otra cosa que el límite cuando el paso de la partición se va a cero de esa suma. Bueno, eso es una suma de Riemann, así que eso es igual a la integral eh, de pi por f al cuadrado de x con respecto a x, entre a y b. Y eso es todo, o sea, la fórmula cae simplemente de hacerlo pedacito por pedacito. Y ahí uno debiera, eh, ¿cómo decirlo? Ahí uno debiera sí darse cuenta de que no me basta que f sea integrable, porque si yo quiero hacer aquí el argumento de que eso es una suma de Riemann, yo lo que necesito mostrar es que lo que necesito para que eso converja a la integral es que f sea continua. Así que ahí hay que arreglar la hipótesis, pensemos en f's continuas. Ahora en la práctica,
Los- porque esto es re importante, ¿eh? Las cosas que estamos, en estas aplicaciones, estamos pensando en el mundo físico, digamos. Queremos calcular el volumen a cosas físicas, y ahí o bien las formas que definen las figuras, las funciones que definen las funciones son continuas, o son continuas por trozos. Y si es continuo por trozo, puedo aplicar el resultado en cada trocito, digamos, no hace ninguna diferencia. ¿Ya? Así que con respecto al eje X, la fórmula para la rotación, con eso estaría establecida. ¿Qué pasa en el caso de la rotación con respecto al eje Y? Entre paréntesis, esto es lo que se llama el método del disco, porque uno pone discos en cada pedacito, ¿sí? En cada elemento de la partición A. Y acá uno le llama el método de las cáscaras, porque lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a tomar nuestro intervalo que estamos mirando, lo vamos a dividir con una partición y vamos a mirar dentro de en ese intervalito de la partición el volumen de esta cascarita de cilindro que se forma, porque es como que tomar un cilindro un poquito más grande, un cilindro un poquito más chico, ¿cierto? Y forma una cascarita, forma un cascarón. Y el volumen que engendro es el límite cuando el paso de la partición tiende a cero de la suma de todos esos cascarones. Entonces, ahí la gran pregunta es cuánto vale. Entonces vamos a decir que en este caso es el límite también cuando la partición tiende a cero de la suma de todos esos cascarones. Pero en este caso, el volumen de un cascaroncito, veamos cuánto es. O sea, nosotros sabemos que el volumen de un cilindro es la altura, ¿cierto? Por pi por el radio al cuadrado. Entonces, esto nos queda pi, ¿cierto? Por la altura, que la altura es f de x y, si ustedes quieren, por el radio al cuadrado. eh, el radio más grande es xy más 1 y le voy a quitar el cilindro adentro que tiene radio xy. Entonces uno puede decir que esto es xy más 1 al cuadrado menos xy al cuadrado. Y uno mira eso y dice, oye, eso no es una suma de Riemann. ¿Sí? Sin embargo, eso que está ahí, yo lo puedo escribir como una suma por su diferencia. Y eso nos queda la suma desde igual 1 hasta n de pi por f en xy por, fíjense bien, xy más 1 menos xy, perdón, más xy más 1 menos xy. Y esto que está acá es justamente lo que nosotros hemos llamado delta xy. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta suma la podríamos separar en dos sumas. Es igual al límite cuando p tiende a 0 de la suma desde igual 1 hasta n de pi por f de xy por xy más 1. Miren, voy a colocar primero la por xy por delta xy más la suma y igual 1 hasta n. eh, no, miren, ya sé lo que voy a hacer. Voy a escribirlo de otra manera mejor. Esto que está acá, ese es x, este que está ahí es xy más delta xy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se fijan, tengo 2xy, así que aquí le voy a colocar un 2. Me queda más la suma desde igual 1 hasta n de pi por f de xy por delta xy al cuadrado, porque tengo s por s. ¿Ok? Lo primero es que si f es continua, esto que está acá converge a la integral que estamos buscando. Y esto que está acá, como tengo un paso de la partición al cuadrado, va a converger a cero. ¿Por qué?
porque, bueno, no es difícil de probarlo. Uno toma esto, ¿ya? Y si yo lo acoto en valor absoluto, es más chico por la desigualdad angular que la suma de esos valores absolutos. Y eso es más chico que, bueno, eso, o sea, acá se reparte el valor absoluto, pero en particular me queda el valor absoluto de esto. Y este valor absoluto al cuadrado lo separo en valor absoluto de delta x por valor absoluto de delta x, y uno de ellos lo mayoro por el paso a la partición. Entonces me va a quedar que esto es una suma de Riemann del valor absoluto de f multiplicado por el paso a la partición. La suma de Riemann va a converger a la integral, pero el paso a la partición tiende a cero, así que esas dos cantidades al multiplicarse se van a cero. ¿Ya? Así que no es nada difícil probar que esto se va a cero. Si no quedó súper claro de lo que dije, hagan el ejercicio, es un calculito simple. Y esto de acá converge exactamente a lo que uno quería. Ya lo voy a escribir, mejor, ya, me bajó la culpa. Entonces, así, B es igual al límite cuando el paso de la partición se va a cero de la suma de 2 pi f de xy por xy por delta xy más el límite cuando p se va a cero de la suma de 2 pi, perdón, de pi nomás, f de xy delta xy al cuadrado. Pero lo que les decía era esto, que la suma de pi por f de xy delta xy al cuadrado en valor absoluto, eso es más chico que la suma de pi por el valor absoluto de f de xy por el valor absoluto de, bueno, delta xy es positivo, así que delta xy por el paso a la partición. Esto no depende de la suma, puede salir, así que esto es menor o igual que delta p por la suma de pi por f de xy por delta xy, y eso tiende a la integral de pi por valor absoluto de f de x entre a y b, y eso tiende a cero. Y algo que tiende a cero multiplicado por algo que converge se va a cero. Así que todo esto tiende a cero cuando el paso a la partición se va a cero. Eh, y con eso tenemos entonces que eso desaparece, ¿cierto? Esto se va a cero, y esto de acá es una suma de Riemann, se va a la integral entre a y b de 2 pi f de x por x de x. Y eso es lo que queríamos demostrar. Así que tanto la fórmula para la rotación con respecto al eje y como la fórmula para la rotación con respecto al eje de las x estaría demostrada. Bien, retomamos. Entonces ahora lo último que vamos a ver en esta clase, o el último resultado que vamos a ver, es que vamos a calcular el área, la superficie del manto de este objeto que yo genero cuando hago rotar una curva, una función con respecto al eje de las x. Entonces, si volvemos atrás en nuestros dibujos, a este de acá, ahora en lugar de interesarnos por su volumen, ¿sí? Por el volumen de esta, que engendra esto, queremos saber la superficie de este como cono, ¿cierto? En este caso, este paraboloide que se va a formar. Y para ello, vamos a hacer la misma técnica. Vamos a hacer lo mismo, vamos a decir, miren, tomamos nuestro intervalo, lo vamos a particionar, y cuando yo particiono, por ejemplo, en este trocito, ahí, lo que yo tengo que este segmento lo puedo aproximar linealmente, y cuando hago girar ese trocito lineal, lo que yo formo es un cono truncado. Entonces, el, si yo conozco el área de un cono truncado, el área total debería ser la suma de esas áreas
cuando le tomo límite a eso de la partición con su paso tendiendo a cero. ¿Ok? Entonces, uno dice, vamos a decir que esta área va a ser igual al límite cuando el paso de la partición tiende a cero de la suma sobre la partición, ¿cierto? De 1 a n. Y ahora tenemos que ver cuánto mide, cuál va a ser el área de cada pedacito que hagamos acá. ¿Cuánto va a ser el área de cada uno de estos pedacitos? Entonces uno se fija y se da cuenta que necesitamos conocer, cuando yo tengo un cono truncado, o sea, esto que tengo acá, lo voy a dibujar ahí, pero digamos así, invertido. Tenemos algo de esta forma. Y cuando yo tengo un cono truncado, yo lo describo a partir del radio de la parte de arriba, el radio de la parte de la base, digamos, y esta línea diagonal acá, que es lo que uno llama la generatriz. Y para eso uno tiene que la superficie de ese manto va a ser igual a pi por la generatriz por el radio más grande más el radio más chico. En este caso, la generatriz, si ustedes se fijan, es un pedacito de esta curva que estamos rectificando, que estamos aproximando por una recta. Y esa recta, yo puedo pensar que está dada por la derivada de la función. ¿Se acuerdan? Como cuando calculábamos el largo de la función y rectificábamos. Y R grande y R chico en este caso, R pequeño va a ser la función, digamos, en un extremo, y R grande va a ser el valor de la función en el otro. Entonces, dicho todo eso, eh, esto nos va a quedar de la forma, dijimos, pi por un radio que podemos pensar que es f en xi más 1 más el otro radio f en xi, y eso por el largo de la generatriz, que la generatriz nosotros sabemos que es la raíz del paso, que es delta xi al cuadrado, más la diferencia f de xi, vamos a escribir eso más allá, menos f de xi menos 1. Bueno, acá tengo que ponerme de acuerdo. Esto es f de xi menos f de xi menos 1. Ahí sí. Al cuadrado. Entonces, si se fijan, la generatriz la estoy tomando a partir del teorema de Pitágoras. Si voy a hacer acá el monito mejor. Si pienso en un... Acá estoy en xi menos 1, acá estoy en xi. Mi función está haciendo algo, lo que sea, y yo la estoy aproximando linealmente por esa función. Esa aproximación lineal eh, crece, digamos, desde esa altura va a ser f de xi menos f de xi menos 1, ¿sí? Si fuera decreciente la función, me da lo mismo porque le estoy tomando cuadrado, entonces lo que importa es el tamaño de la diferencia. Y esta distancia es lo que tengo acá, es delta de xi. Entonces lo que estoy haciendo es aplicar teorema de Pitágoras para estimar, lo que estamos haciendo acá es estimar el largo de esa generatriz. Esto es con más, perdón. Y en este otro punto lo que estamos haciendo es estimar el radio de ese trapecio. Pero esto que está acá, perdón, esto que está acá, por el teorema del valor medio, igual que cuando rectificamos para calcular el largo de la curva, yo lo puedo aproximar por delta x, ¿cierto? Por el paso del intervalo veces la derivada en algún punto intermedio.
Entonces, y eso me permite escribir todo esto como una suma de Riemann. Esto va a ser igual, entonces, al límite, cuando el paso de la partición tiende a 0, de la suma desde igual 1 hasta n de pi veces f de xi más f de xi menos 1, y esto multiplicado por la raíz. Esto, como les decía, esto lo igualo a f' en algún chi sub i por delta de xi, que me va a quedar al cuadrado. Con este otro delta de xi sale al cuadrado y esto se me transforma en 1 más f de chi sub i prima al cuadrado raíz, y esto con respecto multiplicado por delta x. Y ahora, si se fijan, esto es casi una suma de Riemann, pero no es una suma de Riemann. ¿Y por qué es casi una suma de Riemann? Porque tengo una función f que está siendo evaluada, y una función f', esta está siendo evaluada en un punto y esta está siendo evaluada en otro. ¿Cierto? De hecho, si se fijan, tengo las sumas de Riemann, tengo alguna función que puede ser complicada, puede ser el producto de funciones, lo que quieran, pero está evaluada en el mismo punto. Entonces, lo que uno puede hacer acá, eh, si ustedes se fijan, esto que está aquí es casi lo mismo que está acá. ¿Están de acuerdo? La única diferencia, bueno, que esto es discreto, pero si uno le tomara el límite cuando el paso de la partición tiende a 0, como que tiene mucha cara que va a ir para allá. Y de hecho lo va a hacer porque como la función es diferenciable, fíjense, y además uno la pide de derivada continua, como lo hicimos en el caso rectificable, cuando queríamos calcular el largo de la curva. Eso hace que cuando el paso de la partición se vaya a 0, este punto y este punto, ese valor va a ser exactamente igual, ¿sí? El f en xi o en xi menos 1 tienes casi el mismo valor, y cuando en el límite tienen el mismo valor. Entonces, eso se me transforma en el 2f que está acá, 2πf. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno quisiera probar que efectivamente es así, lo que uno tiene que hacer es estos dos sumar y restar f evaluada en este punto. Entonces, con eso, lo que va a pasar es que me va a quedar una suma de Riemann que va a converger exactamente lo que quiero. Disculpen, me tocan de nuevo. Bien, les decía, entonces, que ahora lo que tendríamos que hacer es mostrar que este límite converge exactamente a esta integral. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a sumar dos veces f evaluada en este punto, y vamos a restarlo porque no queremos cambiar el valor. Y eso va a hacer que nos va a quedar una integral de Riemann evaluada en ese punto, y eso, perdón, una suma de Riemann con f evaluada en ese punto, y listo, eso va a converger a este valor. Y nos va a quedar otro valor que va a ser f menos el valor de eso que está ahí, y otro límite que va a ser este menos el f evaluado en ese valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como si f la pensamos con derivada continua, podemos aplicar de nuevo el teorema del valor medio, y nos va a aparecer otra vez en ese saldo que nos queda en el resto, de nuevo nos va a quedar proporcional al paso al cuadrado. Y al igual que antes, en el límite va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a hacer entonces, vamos a tener que, le puse un área, ya esa área, entonces va a ser igual al límite cuando el paso a la partición tiende a 0, de la suma de igual 1 hasta n de 2πf en chi sub i por la raíz de 1 más f' en chi sub i al cuadrado por delta xi, más le va a colocar límite cuando p tiende a 0 de algo que le va a llamar el resto. ¿Ya? Y esto que está ahí claramente es una suma de Riemann, porque fíjense, tengo todo evaluado en el mismo punto. Así que si ustedes quieren, esto es igual a la integral entre a y b de 2πf de x
raíz de 1 más f' de x al cuadrado con respecto a x, más el límite cuando el paso tiende a 0 de ese resto. Entonces ahora todo lo que yo tengo que hacer es probar que ese límite es 0. ¿Ok? Pero el resto es igual a la suma, o sea, perdón, al límite, no, el resto también, sin límite. El resto es igual a la suma desde i igual 1 hasta n, por ejemplo, de pi factor de f en xi menos f en chi sub i por la raíz de 1 más f' en chi sub i cuadrado con respecto a xi, más la suma desde i igual 1 hasta n de pi por f en xi menos 1 menos f de chi sub i, la raíz de 1 más f' en chi sub i al cuadrado delta xi. ¿Ya? Que en el fondo yo tuve que sumar 2 veces eso, así que lo resto 1 y 2 veces. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que esta cantidad está acotada. ¿Sí? Entonces yo quiero, voy a acotar, digamos que esto de acá es se define como un R1 más un R2. Y voy a demostrar que cada pedacito se va a 0. Entonces, lo que pasa con R1, que en valor absoluto eso está acotado, fíjense bien, voy a acotar esta cantidad nomás, y solamente me voy a quedar con eso y con eso que está ahí. Entonces me queda acotado por alguna constante K, la suma desde igual 1 hasta n de el valor absoluto de f xi menos f en chi sub i delta xi. ¿Ok? Y de nuevo, por el teorema del valor medio, eso que está ahí, yo puedo decir que va a ser igual a K veces la suma desde igual 1 hasta n de f' en algún chi sub i tilde por delta xi, y eso me queda multiplicado por delta xi. Eso en valor absoluto. O sea, el límite cuando de la partición se va a 0, cuando pasa la partición del valor absoluto de R1, es menor o igual que, de nuevo, esto lo puedo acotar por el paso de la partición, K veces el paso de la partición por la suma desde igual 1 hasta n de f', me faltó un límite, es igual al límite, ¿cierto? Cuando el paso de la partición se va a 0 de eso, de f' de chi sub i tilde por delta xi. Y de nuevo, esto que está acá, cuando la partición se va a 0, converge a la integral del valor absoluto de f', y esto cuando está acá converge a 0. Así que de nuevo, cuando tengo algo convergente por algo que se va a 0, por álgebra de límites, ¿cierto? Esto se va a 0 cuando el paso a la partición se va a 0. Y no sé si ustedes están de acuerdo, pero el resto 2 con el resto 1 son esencialmente lo mismo. La única diferencia, no hay una gran diferencia entre ellos. ¿Sí? Así que con eso vemos que efectivamente el área del manto de un cilindro, de un cuerpo de revolución obtenido al girar con respecto al eje X está dada por esta fórmula que está acá. Y para terminar, vamos a hacer rápidamente un par de ejemplitos. Miren, les voy a dejar a ustedes el ejercicio 1 y 2. Porque el 3 es un poquito más conocido, entonces nos va a decir algo cuando lo resolvamos ahora. Entonces, vamos a decir 3. Y el truco es el siguiente, ¿eh? Uno dice, si yo tengo una esfera, la esfera la puedo obtener haciendo tomándole volumen de revolución a esta curva con respecto al eje X. ¿Sí? Y esa curva que está ahí es simplemente la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Si yo hago la rotación de eso, obtengo una esfera, entonces su volumen, así que el volumen tiene que ser igual a
pi veces la integral entre menos r y r, fíjense que acá es menos r, acá es r, entre menos r y r de f al cuadrado, o sea, de r cuadrado menos x cuadrado con respecto a x. Esto es lo mismo que decir pi por r cuadrado por la integral de 1 entre menos r y r, y eso me da por 2r, menos la integral de x cuadrado, que es x al cubo tercios entre menos r y r. Y esto me da 2pi r cubo menos, y este de acá es pi por, si se fijan, el menos, bueno, ya me queda r cubo tercios más pi por r cubo tercios. Y hay algo que no nos dio, ¿no? ¿Qué diría la fórmula? ¿Es pi por? Sí, es pi por f cuadrado. No hay problema. Y f es... Ah, ya sé lo que pasa. Ya miren, lo que pasa es que... Está bien, está bien. Acá me equivoqué, me mareé con el signo menos. Es menos esa integral. La integral en r cubo me da... En r, perdón, me da r cubo tercios. Y después viene menos el valor integrado abajo, evaluado abajo, pero el valor, ese menos r, al elevarlo al cubo me bota otro menos, entonces me queda más. Y ahí sí, esto me queda, no se me anulan entre ellos, sino que se suman. Acá me queda 2pi r cubo menos 2pi tercios r cubo, y eso es 4 tercios pi r al cubo, que es la fórmula conocida para el volumen de una esfera. Y ahora para el área, para la superficie, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice que la superficie va a ser igual a la integral también entre menos r y r de 2pi por f de x por 1 más esto es 2pi por f de x, o sea, raíz de r cuadrado menos x cuadrado, por la raíz de 1 más f' al cuadrado, y f' al cuadrado es x cuadrado partido por r cuadrado menos x cuadrado, y eso con respecto a x. Y esto es igual a la integral entre menos r y r de 2pi por la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Esto, cuando hago la suma, me queda r cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado, así que solo me queda un raíz de r cuadrado dividido por la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Con respecto a x, eso se va con eso, ese se va con ese, y esto nos queda 2pi r por la integral de 1 entre menos r y r, y eso es 2r más, así que esto es 4pi r cuadrado, que también es la fórmula conocida para la superficie de una esfera. Y con eso cerramos la clase de hoy. Y terminaríamos también la sección de aplicaciones de la integral.